también cometió un delito que es la apología e incitación a la violencia, porque en medio de sus declaraciones el legislador alude a que se merecen la pena de muerte. Está claro que no se está refiriendo a la persona que fue asesinada, sino a la población carcelaria en general, porque al linchamiento lo celebró, consideró como justo la muerte de esta persona a manos de sus vecinos. En sus redes sociales lo pone muy claramente, en donde dice que no es justo el final de la niña, por supuesto. Lo que sí es justo es el final que estuvo esta lacra. Muy buenas noches, bienvenidos y bienvenidas aquí a La Política en Debate. Vamos a tener diversos temas, obviamente, para compartir con ustedes a lo largo de esta hora, con muchas polémicas, ¿no? Uno de ellos tiene que ver nada más y nada menos que con declaraciones del diputado Ignacio Jarzún. En algún momento lo hemos abordado también. En qué parte no entendiste, ha sido uno de los temas que viene atravesando las últimas 2 semanas, porque las declaraciones también han ido variando y porque además se ha presentado una denuncia penal en contra de este legislador justamente por esos dichos, ¿no? Está con nosotros quien ha sido diputada provincial, ahora mandato cumplido. Estamos hablando de Gabriela Jorge, que ha tenido una postura muy fuerte también en relación a esta circunstancia y fundamentalmente a este tipo de declaraciones, sobre todo viniendo de una persona pública que actualmente ocupa un lugar tan trascendente como es el de poder decidir, el de poder legislar, ¿no?, a través de la Cámara de Diputados y también decidir sobre la vida de todos nosotros. ¿Cómo estás, Gaby? ¿Qué tal? Buenas noches, gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación, ¿cómo estás? Bueno, coméntame un poquito cómo has vivido todas estas jornadas, porque además han existido distintas expresiones también en los últimos días. Una de las declaraciones de Ignacio Jarzún ha sido como retrotraerse, como de alguna manera querer quitarle el peso cuando él había justificado de alguna forma este linchamiento, ¿no?, en Tucumán. Pero al mismo tiempo se expresó en torno al tema del aborto y dijo que en realidad quienes dicen defender los derechos humanos hacen apología del delito, ¿no? Sí, bueno, ¿qué podemos esperar de Jarzún, digamos? Un joven proveniente, digamos, de una burguesía y que realmente expresa en cada uno de sus dichos un atraso político y una política completamente reaccionaria, retrógrada, que ya en la propia historia de nuestra provincia ha mostrado que mucho más no tiene que ofrecer. En estos dichos, digamos, de Jarzún se oculta también el conjunto de un régimen histórico, ¿no? Porque quizás Jarzún es el que más a fondo va, pero es la composición de un régimen político y social que orienta en estos términos. No es la primera vez que sale con dichos de estas características en Jarzún. Recordemos un patrón tabacalero que tanto daño le ha hecho al pueblo de los trabajadores de Rosario y del conjunto del Valle del Lerma, incluso siendo intendente en su momento. Pero claramente, digamos, la posición de Jarzún expresa todo esto. Con respecto a lo del debate del aborto, con respecto al debate en relación también al conjunto de las declaraciones que hizo, verdaderamente muestran un régimen que está completamente contrastado. Y él expresando en esta idea de un nuevo carrerismo político, porque creo que eso está dentro de los dichos que ha planteado, ¿no? A ver si algún sector de la sociedad puede llegar a penetrar para las elecciones del año que viene. Que esto tiene que ver fundamentalmente con una decisión electoral, digamos, con una medición electoral. Uno puede presumir eso, por un lado, pero lo que sí está claro es que el camino que propone Jarzún es un camino de todo un sector político que está completamente aislado en el proceso político, no solamente argentino, sino en términos internacionales, y que ha fracasado, que es una política a fondo de derecha reaccionaria, y que vemos sus expresiones en crisis, por ejemplo, más acabada en Estados Unidos. Justamente, ¿no? Lo que estamos mirando, digamos, esa ha sido como la primera expresión que ha llevado a que algún sector salga a revertir sus declaraciones.
Y también es como que hay una mirada muy fuerte, me imagino que hacia lo que ocurre en Buenos Aires, ¿no? Básicamente más una mirada nacional, digamos, y una lectura de ese contexto, si es que vos lo trazás en el marco electoral ya con expectativas del 2021. Sí, y que es de todo un sector que está completamente fracasado. Por ejemplo, en Salta eso lo intentó montar en su momento, vos te acordarás, Olmedo. Y ahora dónde estará Olmedo nadie sabe. Lo que sí está claro es que está aislado del conjunto del proceso más en general, que los intentos y las salidas de derecha que se han planteado han fracasado en Estados Unidos, en Brasil. Acá incluso, recordemos, el propio Sáenz, que ha tenido a todo este arsenal de personas como Jarzún de por medio, ha sostenido a Pulleiro, un negacionista en su gabinete. Es decir, tiene este enfoque. Ahora el problema es que se choca de frente con una realidad y un pueblo que sale a reclamar totalmente lo contrario, y que efectivamente en este conjunto de medidas que él plantea va a encontrar nuevamente un fracaso. Y esto es importante saberlo porque, imagínense, él quiere llevar a fondo, digamos, no solamente una política reaccionaria, la quiere explotar en torno al pueblo, sino que efectivamente donde se la ha llevado adelante ha quedado completamente desdibujada. Ahora digo, este tipo de circunstancias, este tipo de declaraciones se están reavivando también en otras voces, ¿no? Donde se habla específicamente ya no de una situación como la que se expresó Ignacio Jarzún, que tenía que ver con una violación, con un femicidio, sino con el tema de la toma de tierras, ¿no? También esa cuestión ha empezado a profundizarse y como a instalarse socialmente, mirando incluso lo que pasaba en la provincia de Buenos Aires. Por eso te digo que está este paralelismo, porque hay varios legisladores que han hecho también esta cuestión, que hablan de la mano dura, de no darles lugar a aquellas personas que han ocupado, de no terminar premiando, de no compensar tampoco económicamente o ayudar a sostener a aquellas familias que se les hacía muy caro el alquiler, ¿no? Digo, esos discursos han ido proliferando, de hecho, bueno, Suriani se ha expresado en ese sentido, Díaz Villa también. Claro, que forma parte de todo este sector, que compone a su vez el sector del propio, digamos, que ha llevado al propio gobernador a donde está en este momento, que trata de montarse también en términos nacionales sin dudas, pero que efectivamente también muestra el grado de contraste, ¿no?, con los intereses y las aspiraciones de este sector y el del conjunto de la población. Uno, por ejemplo, podemos ver en el problema de la usurpación de tierra y este problema de la violación a la propiedad privada. Si nosotros tenemos que hablar de usurpadores de tierra, creo que tenemos que arrancar por quienes defienden un régimen ligado a la oligarquía, al gran capital. Por ejemplo, Jarzún es históricamente un patrón tabacalero, representa esos intereses contra el conjunto de la población. Y entonces en este ataque que sufre, por ejemplo, la toma en Guernica, con este intento, digamos, de cerrar con el desalojo, un problema que no se va a resolver con leyes, y lo mismo pasa acá con el asentamiento Parque La Vega y otras decenas de asentamientos, porque la cuestión de la tierra es una bomba de tiempo en esta provincia. Claramente en una salida de estos sectores no lo va a encontrar. Acá, por el contrario, y esto creo yo es lo importante discutir, el pueblo tiene que salir no a establecer una diferenciación y este intento de división que busca con una falsa idea, digamos, para el pueblo, Jarzún y el conjunto de este sector, podríamos decir, más a la derecha, que es preservado por los distintos gobiernos, porque acá hay alguien que le da efectivamente el lugar que trata de buscar él, sino que además el conjunto de los trabajadores tenemos que dar una salida completamente contraria, porque nuestro país va a entrar en un proceso de una feroz crisis. Y esa crisis van a plantear nuevos desafíos. Más allá de las expresiones que pueden ser repudiables, que uno puede hacer una lectura, como vos decías, de que esto es una jugada electoral y demás, ¿no? ¿No preocupa más que sea un discurso que cale tan hondo en la sociedad argentina y que sea tan penetrante en Salta como para que un legislador decida montar su campaña en este tipo de expresiones? Porque, a ver, si no rendiría políticamente, no se usaría. Bueno, él busca que rinda. Claro, él busca que rinda, pero digo, no hay que hacer una lectura, además, digamos, quitándole tanto el peso a él y fijándonos en qué somos como sociedad también. Sí, yo creo que en realidad es bastante interesante lo que vos planteás. Es tan así, es tan representativo efectivamente de la sociedad Jarzún. Yo creo que si fuera efectivamente representativo, por ejemplo, Sáenz se hubiera jugado una variante mucho más de fondo con Pulleiro. Sin embargo, cuando avanzó
o intentó avanzar, digamos, con una mano, digamos, libre hacia la policía, se encontró con los familiares que luchan contra el gatillo fácil. Cuando intentó arremeter, por ejemplo, contra la docencia y el conjunto de los estatales con un descuento, tuvo que dar marcha atrás. Cuando intentó, digamos, sostener un cuadro de colapso sanitario, el pueblo de Orán le impuso la salida de la ministra de Salud. Es decir, efectivamente, esto termina chocando con una reacción del pueblo, que se va a profundizar para adelante, porque el cuadro de miseria social, la incapacidad histórica de este régimen y sus representantes, desde los más viejos hasta los jóvenes, como estamos viendo en Jarzún, efectivamente va a ser incapaz e inviable de desarrollar una salida, porque si algo quedó en claro en la pandemia, con esta situación que se está discutiendo con el problema de la tierra, es que tenemos un régimen político y social que hay que derrocar. Y los trabajadores, por el contrario de este discurso de división, tenemos que comenzar a juntarnos porque tenemos más cosas en común. Nosotros, contra esta clase social que ha reventado la provincia, que ha reventado el país y que hoy vuelve a plantear salidas que en la propia historia han demostrado que nos han llevado al colapso económico, político y social que tenemos hoy en el país. Porque lo que representa o trata de montar en esta salida más de reaccionaria y de derecha son premisas que han fracasado y que fracasan en el mundo, porque si algo está en crisis con esta pandemia es el capitalismo. Es el régimen capitalista que ha mostrado que es incapaz pero la gente lo sigue de comprando. defender. Digo, más allá de que pueda Y habrá ser que una ver. discusión infructuosa que no nos lleva a ningún lugar, Sí. la pena de muerte no se va a instalar en Argentina porque Sí. lo diga un legislador, o sea, esto es imposible, es hasta tonto discutirlo o empezar a plantearlo, pero digo, por eso yo te planteaba, a ver, son discursos que calan hondo en la sociedad, hay una gran parte de la sociedad, sobre todo en Salta, Pero ¿cuánto que compra mide esto. Esper, por ejemplo? ¿Cuánto mide Esper? Sí, bueno. ¿Cuánto midió Olmedo en la última elección? Es decir, quienes han querido explotar esto, efectivamente, ¿qué cuadro han ganado? Y hoy te nombro Olmedo porque era el cuco para un montón de personas, incluso claro. a la izquierda, que decían, no, va a venir Olmedo y acá hay que salir a votar a cualquier cuestión o hay que salir a hacer... No, y Olmedo terminó, digamos, no solamente golpeado y demás, sino que ahora no se encuentra. Esper, ¿qué lugar está ocupando? Es decir, son variantes que intentan, en el marco de que Sáenz quiere preparar su propio régimen, quiere armar su propia cuestión, son expresiones de pugnas hacia el interior del propio sáenzismo y de quienes lo han compuesto, pero claramente creo que son variantes que están aisladas y que se van a aislar más todavía en el proceso que viene, o por lo menos van a plantear el conjunto de los trabajadores, y ahí está lo que nosotros planteamos como partido de la clase obrera y como un desafío a los trabajadores, que es una perspectiva completamente contraria. Porque si algo se pone a discutir con esto, él dice, bueno, lo del aborto, tal cosa. Nosotros le contestamos que él es parte histórica de un régimen cínico, hipócrita, que pretende hacer maternar a las niñas, que habla de que defiende la maternidad y tiene arrojadas a cientos de mujeres en los asentamientos porque no es capaz siquiera de garantizar un trabajo en blanco para que uno pueda pagarse un alquiler, comprarse una casa, dar de comer a su familia, y que a la parte dice el aborto es criminal. Lo que es criminal es gente como esta, y gente que va a terminar efectivamente en el banquillo de los acusados porque la propia población lo vamos a tomar en nuestras manos y le vamos a hacer pagar lo que históricamente han hecho pagar al pueblo salteño y al conjunto de los trabajadores y explotó esta provincia. Si tomamos el problema... ¿Vos crees que esa causa penal pueda prosperar? Digamos, es una denuncia que en realidad se ha iniciado el pasado lunes, no tiene mucho tiempo, digamos, de vigencia, pero todos sabemos cuál es el correlato, ¿no?, que existe entre los distintos poderes y la justicia, y esto es histórico en Salta. De hecho, en algún momento vamos a estar hablando también con Sonia Escudero en relación al Poder Judicial y a los femicidios, ¿no? Bueno, mira, creo que puede llegar a pasar lo que alguna vez en la Cámara de Diputados pasó cuando intentaron sancionar a Suriani. Que todo el régimen y todos los que piensan como Suriani dijeron, bueno, a ver, vamos a actuar contra esto. ¿Qué terminó pasando? Cuando empezó a hablar Suriani, más de uno del bloque del PJ, del bloque del Frente de Todos, que en ese momento tenía otro nombre, y además empezaban a sentir lo que decía Suriani. Es decir, en un intento, en una justicia que tiene más una orientación similar a la que establece Jarzún, sometida al clero, sometida a los intereses de la oligarquía, los que históricamente han reventado al pueblo salteño, van a pretender que de una salida, esto no creo que sea una cuestión de leyes. Creo que esto es una cuestión que tiene una raíz histórica profunda, social, y que requiere que los trabajadores nos organicemos y nos abramos una salida. Porque ¿cómo derrotamos a los Jarzún, a su política reaccionaria? No la vamos a derrotar en una justicia que piensa como Jarzún, como pasó en la Cámara de Diputados con Suriani. La vamos a derrotar sobre la base de establecernos una propia política. Y es un llamado a la juventud. Porque
tenemos que pensar por qué hay jóvenes como Jarzún, relativamente nuevos y demás en la política, sí, carreristas y todo lo que le podemos decir, pero nuevos, que piensan con un atraso histórico de un régimen pero tan nefasto como ha sido el régimen que ha gobernado históricamente esta provincia, el país. Y por lo tanto los jóvenes creo que tenemos que estar del otro lado, abriendo una perspectiva revolucionaria, defendiendo a fondo la posibilidad de la defensa de nuestra salud y de nuestras vidas contra un régimen social que ya no tiene más nada que ofrecer. Por lo que Jarzún ya ha sido derrotado. Derrocar o derrotar este régimen político, ¿a qué te referís específicamente? Obviamente me imagino que en un proceso electoral. A organizarnos, el conjunto de los trabajadores, en todos los terrenos. Si eso implica el electoral, por supuesto que también, pero hoy vos fíjate que lo que está planteado es la acción directa y organizada del conjunto de los trabajadores. Si se desprende un proceso hiperinflacionario en el país, las paritarias que se han cerrado van a quedar volando. Hemos tenido estos años estos meses de cuarentena, efectivamente un reviente a fondo de las condiciones de vida. Y lo que ha quedado en claro es que acá se ha priorizado el lucro de los especuladores financieros, porque Argentina ha dado cuenta de eso y la propia provincia pagando una deuda feroz, que ha reventado, por ejemplo, las condiciones de vida de los trabajadores porque se han perdido puestos de trabajo, están hace 140 días los mineros acampando en la rotonda de Tres Cerritos. Se ha planteado que si los trabajadores no salían a organizarse en Orán por el oxígeno, ni siquiera iban a poder garantizar una mínima atención porque los hospitales estaban colapsados. Entonces los trabajadores en todos los terrenos nos vamos a tener que organizar. ¿Y cómo derrotamos esto? Abriendo un curso propio. Un gobierno de quienes creamos la riqueza de este mundo, los que creamos la riqueza de esta provincia y los que efectivamente podemos abrir un curso y darle una salida a este régimen que claramente no va a venir con seguir profundizando el hambre y la miseria, que es lo que viene a proponer Jarzún en este cuadro y que viene a preservar justamente un régimen que ha mostrado que el lucro vale más que la vida, la salud del conjunto de los trabajadores. Vamos a estar en pie de lucha. Está el doctor Víctor Sarmiento aquí con nosotros, le damos la bienvenida también. ¿Cómo está, doctor? Buenas noches, gracias por acompañarnos. Usted ha estado participando, como decíamos, en esta denuncia penal, ¿no?, que se hace contra el legislador Ignacio Jarzún por las declaraciones que tuvo. Él ha pedido disculpas en relación al tema del linchamiento, ha seguido sosteniendo el tema de la pena de muerte. ¿Eso va a cambiar en algo la situación? Hola, Mabel. Bueno, en primer lugar, 1000 disculpas. He sufrido un percance, se me inundó la camioneta, así que compartimos el auto con mi jefa. Salta, sí. Claro, voy a abrir la camioneta para ir porque ella tenía que ir con sus amigas. Todo inundado, así que hasta que saque agua y más. Tremenda realidad también que venimos viviendo desde hace 2 días, ¿no? Es bastante compleja también esa situación, que va a ser uno de los temas que vamos a estar abordando. Doctor, ¿qué va a pasar con esto? Ustedes han presentado una denuncia el día lunes, si no me equivoco, y me gustaría saber si ya hubo algún movimiento, si han tenido por lo menos alguna otra información al respecto. Bueno, Mabel, como recién nos comentaba usted, lo más importante es de que Jarzún ya se echó atrás, ¿sí? Eso es un logro republicano bastante importante, y los cuales nos va a dejar un mensaje a futuro para la sociedad, es de que ya nadie puede agarrar estos discursos del odio, del homicidio, que violan derechos humanos, que violan tratados que ya celebró la República Argentina, y salir a decir este tipo de cosas a través de las redes sociales. Ya ha pasado también en Córdoba, una legisladora se la suspendió en sus funciones porque salió a decir en cualquier momento vuelven los Falcon. Sí. Entonces estos discursos que van en contra de los derechos humanos, por suerte, están echándose atrás, ¿sí? Lo cierto es que los dichos del diputado fueron bastante lamentables y cometió un delito en su momento, que obviamente ya está hecha la denuncia, en esto tiene que tomar cartas la Fiscalía, ¿sí? Las pruebas están, en esto el hecho de que uno se vuelva atrás y pida disculpas sobre el delito que ya cometió no invalida nada, porque sería como decir, bueno, está bien, yo cometí un homicidio, le digo, bueno, discúlpeme, lo lamento, lo maté, exonéreme la policía, exonéreme la Fiscalía, no se puede. Entonces en esto por suerte ya se ha avanzado en ese sentido de que dejar el trabajo en manos de la justicia para que obviamente se obtenga una condena por estos dichos totalmente fuera de lugar y desagradable en un Estado de Derecho. Yo recién le preguntaba justamente a Gabriela Jorge si tienen expectativa de que esto avance, ¿no? Porque muchas veces, obviamente yo pensaba que alguien lo iba a hacer,
esperaba, digamos, que esa denuncia llegue porque las declaraciones eran graves, tenían además el peso de ser llevadas no por cualquiera, sino obviamente por alguien que representa un sector de la sociedad, que lo eligió, que le dio su voto, que lo acompañó en más de una elección, porque Jarzún tiene una carrera política que ha sido muy exitosa, ¿no? Ha sido concejal 2 veces, ha sido intendente, es su segundo mandato como diputado, y bueno, y era muy grave justamente que él se exprese de esta manera. ¿Usted cree que esto puede llegar a prosperar en el ámbito judicial o cree que se va a cajonear como termina ocurriendo lamentablemente casi todo en nuestra provincia cuando tiene que ver justamente con alguien del sector político? Bueno, en esto ya le dimos el impulso inicial, que es hacer la denuncia, y obviamente desde nuestro lugar de denunciantes vamos a seguir impulsando la causa para que se logre una condena, ¿sí? O por lo menos que Jarzún se presente, pida un abreviado, que ante la justicia reconozca su culpabilidad, que ya bueno, también me equivoqué, veamos la forma de negociar, que se puede hacer un abreviado, que es reconocer su culpabilidad y decir, sí, yo cometí un error, cometí un delito, una pena menor, que se encargue de dar algún tipo de donativo y demás, pero que la justicia sí o sí avance a los fines de lograr de que Jarzún obtenga obviamente una condena, a los fines de que a futuro cualquier político o política en Salta que quiera vulnerar los derechos humanos lo piense 2 veces, ¿sí? Porque siempre lo ponen también como ejemplo a Olmedo. Dicen, Olmedo antes que Jarzún ya decía un montón de barbaridades. Bueno, esto obviamente se hace con una mera finalidad política. O sea, todos sabemos de que el discurso ese de salgamos mañana a matar, salgamos a hacernos los Batman, los Robin o la Mujer Maravilla, a la gente le llega, le pega, y todos buscan esa justicia por mano propia que no puede prevalecer bajo ningún concepto en ninguna sociedad. Todos sabemos los desastres que genera este tipo de conducta, porque supónganse que mañana venga un tercero y diga, no, ¿saben qué? En realidad no fue este muchacho que lo llamaban culón, al que lincharon, no fue él, fui yo porque le tenía bronca a la madre de Abigail. Por ejemplo, ¿qué hacemos con esa persona que perdió su vida? Independientemente que me digan que era una persona que estaba en conflictos con la ley, que tenía muchos antecedentes. Claro, pero tiene derecho a vivir un proceso judicial y no a que haya justicia por mano propia, justicia entre comillas, ¿no? Bueno, es que en esto también ya hay ejemplos, como por ejemplo en Rosario, se dio un caso paradigmático en el que denunciaba una niña un supuesto abuso, era que tenía un problema con este muchacho y obviamente hubo un linchamiento y todo lo demás, y después se demostró que no tenía nada que ver, que era solamente una cuestión de venganza personal. Entonces en esto siempre hay que moverse con mucho cuidado, hay que primero ir a la justicia por más que sea lenta, que esto sí, tomamos el guante los actores jurídicos, yo soy abogado y entiendo de los tiempos de la justicia, que se demora muchísimo, que pasan años y a veces no tiene una resolución, pero la peor respuesta es la de la justicia por mano propia, la peor respuesta es la de la mano dura, ¿sí? Porque ya está demostrado a nivel internacional, inclusive, por eso están todos estos tratados de derechos humanos que tenemos, de que no soluciona nada la pena de muerte. Ustedes fíjense, en Estados Unidos lo único que hizo es aumentar el índice de agresividad. O sea, por suerte en la Argentina no tenemos casos lamentables de adolescentes o niños, salvo el de Pan Triste, el famoso caso allá en el sur, sí, que ingresó y acribilló a sus compañeros de colegio, pero es un caso en toda la historia de la Argentina. En cambio, en Estados Unidos cada 2 por 3 nos sorprendemos con esos casos de violencia masiva donde se va una persona a un techo, empieza a tirar tiros, se encuentran con un adolescente con armas en su casa, va y mata a todos sus compañeros, esas cosas no pasan acá, pues justamente al no tener pena de muerte los índices de agresividad son muchos menores, ¿sí? Obviamente siempre está la posibilidad, como ya lo dije al principio, de equivocarse, ¿sí? Cualquiera puede cometer un error y decir, sí, lo jugamos mal, y ya una vez que falleció, que sobre esto también hay muchísima estadística en Estados Unidos, ya no se puede hacer nada. Por más que se vaya a resarcir a los familiares víctimas de esa persona que fue mal juzgada, que se lo condenó a pena de muerte erróneamente, ya está, esa vida se perdió. Sea cual sea la vida, todas tienen exactamente el mismo valor en un Estado de Derecho. Bueno, acá tengo muchos mensajes obviamente de los televidentes, ¿no? Hay una cuestión y también como una lectura común en lo que es el tema de la discriminación por pobreza. Eso está como muy presente, digo, también en este tipo de discursos. Recién hablábamos acerca de la toma de terrenos y bueno, es como que prolifera también esta suerte de mayor exclusión, ¿no? No solamente en el discurso, sino en la misma sociedad. Esto de decir, a ver, bueno, yo con mi esfuerzo
conseguí mi casa, hice mi camino bien, que es lo que todos deseamos para todos, pero hay situaciones o personas que están en un contexto límite y por eso hay muchos que avalan la represión y avalan otro tipo de procedimientos. Usted, doctor, ¿qué lectura tiene acerca de esto? Porque digo, también es un mensaje que está proliferando y que lo están llevando adelante algunos legisladores en distintos lugares, ¿no? Bueno, con relación a eso, está también demostradísimo en estadísticas de que la cárcel argentina se convirtió en una escuela del delito. Ingresan ladrones de gallina, tal vez, ladrones de bicicleta, ladrones de billetera, y salen narcotraficantes, violadores y demás. O sea, el problema es la cárcel en sí mismo, que se está utilizando para contener un problema social, ¿sí? ¿Qué es lo que hacemos con los pobres? En lugar de generarles mejores condiciones de vida, en lugar de generarles mejores condiciones para que accedan, obviamente, tal vez a educación, tal vez a mejor salud, los demonizamos, le decimos a ustedes, ya no les sirven a esta sociedad, vayan a la cárcel, total, en 4 paredes, no nos molesta a nosotros que somos la gente bien, ¿sí? También esto hay que echar por tierra un poquito el discurso de la meritocracia. Se lo dice una persona que puede decir a título personal, yo tengo casi 3 especialidades, muchas con beca en la universidad pública, pero eso no lo hace a uno más ni mejor persona, porque uno llega a las condiciones de vida que tiene, claro, gracias también, a un acompañamiento tanto de la sociedad como porque de haber también nacido hay más o personas menos. que han tenido otro tipo de oportunidades. Sí, no todos tenemos el mismo tipo de oportunidad para poder desarrollarnos y para poder insertarnos laboralmente o para poder acceder a un nivel educativo, ¿no? Eso también es real. Igual lo que le quiero aportar al doctor y al debate es lo siguiente. Es decir, uno le va a pedir a la misma justicia, ¿no?, que actúa bajo intereses determinados, que encubre a los delincuentes de guantes blancos. ¿Estaba mal no denunciar? ¿Estaba mal no denunciar? Digo, porque yo creo que era la reacción que esperaban muchas personas, que alguien vaya... El problema es político, para mí. Porque incluso si hubiera habido una sanción, por ejemplo, y nosotros hubiéramos estado siendo diputados, hubiéramos defendido una posición contraria que una Cámara de Diputados que está lleno de gente que piensa como Jarzún, te había puesto recién el ejemplo de Suriani, termine lavándose la cara sancionando a un diputado para condenar sus dichos cuando la mayoría defiende un mismo régimen. Y decía el problema de la justicia, porque la justicia a la que se ha derivado ahora la denuncia tiene un límite enorme, porque la mayoría piensa como Jarzún, y son los defensores de los delincuentes de guantes blancos. Y hace un rato mencionabas vos a Olmedo. Olmedo es uno de los grandes delincuentes de guantes blancos en esta provincia. Y no nos olvidemos, hablábamos recién de los usurpadores de tierra, un gran usurpador de tierra es Romero. Gaby, porque de entonces lo que hay que manera, hacer, no va a haber una sanción. Hay que organizarse, hay que dar una batalla política y abrir una salida, porque estos sectores pululan en la posibilidad en donde los trabajadores nos encontramos divididos y vemos que el problema es del que está al lado y no vemos que el problema es un régimen social y político. Por lo que para el Partido Obrero la salida no viene de la sanción de una Cámara de Diputados, de la sanción que puede determinar la justicia, sino de la propia sociedad, que es lo que verdaderamente ha hecho retroceder a Jarzún. La discusión, si esto se podía establecer, ¿no? Hace un rato decíamos el problema de Sáenz. Sáenz tiene a Pulleiro dentro del Ministerio de Seguridad. Ha podido imponer a fondo una política de la policía brava, de la impunidad con un negacionista a la cabeza, o se ha encontrado con una reacción de la población, de los familiares que luchan contra el gatillo fácil y que denuncian el encubrimiento de la justicia, por ejemplo, hacia la policía, y hasta incluso que denuncian que no tienen posibilidad de acceder a un perito de parte, por lo caro que implica. Entonces, verdaderamente, cuando uno mira esto, ve el problema de que la salida es política. Desde el Partido Obrero, lo que nosotros consideramos que lo que se ha colocado de manifiesto, no solo con el Jarzún, sino con todo esto, es que los trabajadores tenemos que empezar a organizarnos, a discutir cómo abrimos una salida para nuestros propios intereses contra un régimen que tiene de un lado a los Jarzún, que tiene de un lado, digamos, a los Sáenz, que tiene de otro lado a los del Frente de Todos, y que, por ejemplo, en Guernica se ha visto que no hay ningún tipo de grieta. Y cuando hay que defender la especulación inmobiliaria, la especulación financiera, el pago de la deuda, tampoco esa grieta existe. Entonces, verdaderamente acá creo que la salida está en el pueblo y en la acción directa que podamos establecer el pueblo para arrancar nuestras reivindicaciones en el marco de una pandemia que claramente de la mano de los Jarzún y del resto de los que representa este personaje, por llamarlo de alguna manera, no va a venir,
porque es profundizar todavía más la situación de miseria. Doctor, pero algo que, sí. una cosita nada más. Yo creo que lejos de colocar el problema, ¿no?, en la pobreza que genera la delincuencia, etcétera, nosotros nos estamos perdiendo en el eslabón así de chiquitito de la cadena y el último eslabón, y no estamos apuntando a un régimen político y social que se basa en la corrupción, ¿sí?, y en el enorme negociado del lavado de dinero, etcétera, que viene de los que están hoy sentados, por ejemplo, en su gran mayoría en el Congreso, que son funcionarios que han arrebatado las tierras en la provincia, bueno, pero la discusión, y no claro, en la propia población. La discusión Sí. se centra, como vos decías, en estos últimos eslabones, ¿no? Y por eso yo llamaba la atención también sobre el tema de la pobreza, porque además siempre es un factor de discriminación que en nuestro país está comprobado, digamos, está relevado por el INADI, o sea, los datos Sí. que hay también demuestran que por lo que más se discrimina en provincias como la nuestra, además, es justamente por cuestiones, Claro, y para se segrega ocultar, por cuestiones de pobreza, sí, ¿no? totalmente orientada por el régimen para ocultar efectivamente a dónde está el origen del delito organizado, que es este Estado, que es la policía, que es la justicia, que son los verdaderos eslabones de la cadena, y a lo sumo nos colocan a discutir entre los propios trabajadores que somos víctimas de este régimen como si el problema estuviera acá. El problema está arriba, y por eso es este llamado de atención a la población y al conjunto, digamos, de los que han intervenido en este proceso, para abrir un cauce político. ¿Cómo enfrentamos a los Jarzún, derrotamos a los Esper? Es esto. Del doctor para Sí. poder cerrar el tema. Doctor, unas palabritas para dejarle a nuestros televidentes. Bueno, básicamente reitero esto de eliminar los discursos del odio, terminar con esta discriminación entre pobres, donde unos serían delincuentes, los otros no. Lamentablemente estamos todos en este mismo mar, obviamente algunos en barco, otros estamos intentando de remar, otros estamos nadando, y la única solución va a ser de que empecemos a mirar todos para el mismo lado, obviamente con consenso social, intentando de perseguir, como bien lo dijo acá Gabriela, a los delincuentes de guante blanco, que hacen mucho más daño que el que puede realizar ese ladrón de gallina, ese ladrón de bicicleta, ¿sí?, que también tiene que ser obviamente resocializado, no castigado, que no es lo mismo, ¿sí?, pero les puedo asegurar de que el narcotráfico, la trata de personas, el lavado de dinero, generan mucho más daño en la sociedad que este tipo de delitos. Ténganlo muy presente, porque todos vemos siempre el microdelincuente, el que se robó la billetera, pero aquel que genera mucho más daño a la comunidad, generalmente no lo estamos persiguiendo, no tenemos el ojo sobre tal vez un Macri que tiene todo su dinero en Panamá para no pagar impuestos. Y eso nos perjudica a todos como comunidad, porque si los impuestos no ingresan a las arcas del Estado, eso no se puede redistribuir. Mal, bien, será cuestión de obviamente de auditarlo, pero si ese dinero no está disponible para la comunidad, nos perjudicamos entre todos y todas. Muchísimas gracias, gracias a ambos. Nosotros nos vamos a la pausa, quédate ahí, ya volvemos.